Señor Moreno Bonilla, hablemos de corrupción, porque estuvieron ustedes el domingo de Mani, ¿no? Creo, algo así he escuchado yo, ¿no? Estuvieron ustedes de manifestación contra la corrupción, me parece bien, ¿eh? Fantástico. Tengo algunas preguntas. ¿Estuvo el presidente de la Diputación de Almería en la manifestación? Después de los 3 días en el calabozo declarando, yo creo que le daba tiempo. Otra pregunta, ¿estuvo la gerente del Servicio Andaluz de Salud imputada por corrupción por darle contratos a Sisa? ¿Estuvo allí? ¿Estuvo en la manifestación contra la corrupción la actual consejera de Medio Ambiente, que en su época de viceconsejera parece ser que fue una de las artífices de quitar los controles para que se dieran contratos a dedo a las empresas sanitarias? Señor Moreno Bonilla, ¿estuvo José Manuel Soto, aquel de los brillos en los ojos que está investigado por presuntamente tener contratos fraudulentos? Hombre, porque si hablamos de corrupción, que a mí me parece que el Partido Popular quiere hablar de corrupción, hablemos de corrupción. Si nos metemos, nos metemos. Vamos a hablar de corrupción. Lo que pasa es que estamos ante el curioso caso de la corrupción selectiva de Moreno Bonilla. Mire, corrupción selectiva. Si yo le enseño esta foto, ¿qué me dice usted, señor Moreno Bonilla? Ábalos, tremendo corrupto, tremendo. Y lo es. ¿Y esta foto? ¿La conoce? Los 3 gerentes del Servicio Andaluz de Salud imputados por corrupción. ¿Esto qué dirá usted? No. Hay que dejar correr a la justicia y vamos a ver qué pasa. Seguimos. Si yo le enseño esta foto, señor presidente, Cerdán, corrupto, a la cárcel, y es verdad, y tiene usted toda la razón. ¿Y si le enseño esta, señor presidente de la Junta? ¿Lo conoce? El presidente de la Diputación de Almería, del Partido Popular. ¿Qué dice usted? ¿Cómo era? No me coge el teléfono, me extraña porque es joven, soltero, de buena familia y religioso. Pero es que hay más. Si yo le enseño esta foto, el Coldo, el Aldama, sinvergüenza, moción de censura ya, y es verdad. Pero ¿y si le enseño esta? Resulta que su gobierno adjudicó presuntamente por contratos fraudulentos, troceando contratos para saltarse los controles de la Administración, hasta 1.200 millones de euros. ¿Qué pasa, señor Moreno Bonilla? La corrupción selectiva. No puede ser. No puede ser que la corrupción del de enfrente sea malísima y la corrupción propia son cosas que pasan, errores administrativos, porque se pierde la credibilidad, señor Moreno Bonilla. Mire, ¿sabe usted la diferencia entre ustedes y nosotros? Que a nosotros nos parece igual de execrable, igual de sinvergüenza una corrupción que otra. ¿Y a usted? Porque usted critica la corrupción del de enfrente, pero en el PP de Almería, en la mafia del PP de Almería, usted no dice ni pío. Usted critica la corrupción del de enfrente, pero tiene los mayores casos de corrupción multimillonarios en el Servicio Andaluz de Salud y no dimite nadie. Señor Moreno Bonilla, fíjese lo que le pido, muy simple, coherencia. ¿A usted le parece mal la corrupción o solo le parece mal la corrupción del partido de enfrente? Muchas gracias. Gracias, señor García. Señor presidente de la Junta de Andalucía. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Bueno, después de la performance que nos ha hecho, a la que nos tiene acostumbrados en cada una de sus actuaciones en este Parlamento, mire, yo quiero decirle 2 cosas. Lo primero, por aclararle, el presidente de la Diputación, al que usted hace alegación, ya no es presidente de la Diputación. Desde el lunes pasado, que se ha quedado atrás, desde el lunes pasado ya hay un nuevo presidente de la Diputación de Almería, hay un nuevo vicepresidente y el alcalde de Fines se va a elegir un nuevo alcalde, porque a diferencia de lo que hacen otros, nosotros actuamos. Y por eso, ahora mismo, en menos de 2 semanas, no ostentan sus responsabilidades. Más administrativo, o sea, un caso de disparate colosal y de golfadas corrosales como la que estamos conociendo el del gobierno del señor Sánchez. Pero a usted le da igual, siempre va a hacer lo mismo. Usted está con lo que está y usted aspira a lo que aspira, que es a integrar las filas del Partido Socialista. Usted no me obliga a nada, ya le gustaría. Mire, dice que ha actuado en 2 semanas. Hombre, será como las condenan, 4 años y 2 semanas, porque la primera detención de un vicepresidente del Partido Popular en Almería es en 2021. Y una semana antes de que estuviera 3 días en el calabozo el presidente de la Diputación de Almería del Partido Popular, usted lo metió en su equipo, en la ejecutiva del partido. Y usted dice que es un caso administrativo, ¿no? Un caso administrativo. Al vicepresidente que cogieron o al familiar vicepresidente que cogieron con una bolsa con 100.000 euros en el coche, eso era un caso administrativo, una tonterita. Mire, yo sé que usted
que a usted le han preparado, alguno de los múltiples asesores le habrá preparado la intervención y ha dicho, hay que decir que no dice nada del PSOE, pero si es que he sacado fotos de los exministros del PSOE, por tanto, por lo menos adapte un poquito la intervención que le prepara. Mira, que esto, déjese de historia, esto es muy simple, A mí me parece tan sinvergüenza como este. Me parece tan sinvergüenza como este. Denuncio la corrupción de este y de este, del PSOE y del PP. ¿Y usted? ¿Usted puede decir esto? ¿Puede decir la misma frase que yo? Dígala. Ah, no, claro que no. Evidentemente no lo va a decir. No le dejan. Mire, siempre que hay un caso de corrupción, hay corruptos y corruptores. De eso usted tampoco habla nunca. Yo quiero que se condene a los corruptos y a los corruptores. ¿Estaría usted de acuerdo con sancionar a las empresas que se lucran o que pagan mordidas con la Administración en casos de corrupción? ¿Estaría usted de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Si se demuestra que Cerdán y compañía cobraron comisiones, cobraron mordidas por la obra del puente del Quinto Centenario, habrá que preguntar quién pagó la mordida, ¿no? Y supongo que sería Acciona la empresa que lo cogió. ¿Estaría usted de acuerdo con que Acciona no volviera a contratar con la Administración Pública? ¿Sí o no? Ah, eso ya no, con Acciona no, ¿eh? Pero vamos a ir a algo más cercano, hombre, vamos a ir a algo más cercano. Si se demuestra que Asisa cogió contratos supuestamente ilegales del Servicio Andaluz de Salud, ¿estaría usted de acuerdo con sancionar a Asisa para que no volviera a contratar con la Administración? Ah, con Asisa hemos topado. Luchamos contra la corrupción, pero poco. El curioso caso de la corrupción selectiva del señor Moreno Bonilla. Mire, señor Moreno Bonilla, tiene usted imputado a la cúpula del Servicio Andaluz de Salud, en la agencia con más personal, con más presupuesto de Andalucía y que afecta a millones de personas. ¿Usted cómo cree que un sanitario que se dejó la piel en la pandemia, llevándose el riesgo a casa a veces, falleciendo algunos, qué pensará, qué sentirá cuando ve que 7 plantas más para arriba, la gerente del Servicio Andaluz de Salud, los gerentes del Servicio Andaluz de Salud nombrados por el Partido Popular estaban usando la pandemia para darle contratos a dedo a las empresas sanitarias? ¿Qué pensarán? ¿O qué pensará un usuario de la sanidad pública, cualquiera de nosotros y nosotras, cuando nos metemos en Clic Salud y no hay cita, no te dan cita con el pediatra, no te dan cita en el centro de salud y ve que el SAS está investigado por 2 casos de corrupción multimillonarios? ¿No se merecen esa gente que usted tenga la misma contundencia con lo suyo que con los de enfrente? Pero claro, el curioso caso de la corrupción selectiva del señor Moreno Bonilla. Cada vez que hemos traído aquí una iniciativa para que se investigue la corrupción, nosotros no nos hemos opuesto a ninguna, sea del color que sea. Cuando eran del Partido Popular, usted ha votado en contra. ¿Por qué? Porque a usted le molesta la corrupción solo si es del frente. Si es la suya, chitón y contratito. Gracias. Ahí. ¿Quiere usted escucharlo? Ahí. Lo dijo y ahora usted, evidentemente, se tapa las vergüenzas con una foto en la cara. No hace falta taparse la cara con una foto. Mire usted, señor García, no hay nada más deshonesto. Y usted ha convertido su minigrupo en una factoría de mentiras, de bulos y de fango. Buenas tardes, Majestad. Ya le vi hace unos días recoger la corona de Rey Baltasar, le vi muy contento. No sé cuánta de la ciudadanía sevillana está tan encantada como usted con la imagen de verle recorrer las calles de Sevilla montado en una carroza, con la cara pintada de negro, tirando caramelo. Ahí lo dejo. ¿Cómo va de ética su gobierno? Aunque suena tópico, me alegra mucho que me pregunte de ética en el día de hoy. Porque para venir aquí a hablar de ética, lo primero que tiene que hacer usted es pedir disculpas. Y lo segundo que tiene que hacer usted es reconocer que mintió. Porque usted mintió. Mire, usted mintió diciendo que había manipulado imágenes por parte de los profesionales a instancias de este gobierno. Eso es exactamente lo que usted dijo. Así que le voy a dejar todo el tiempo para que tenga la oportunidad de quedar bien ante su grupo, ante la sociedad andaluza y ante este Parlamento. Atiéndame. Ni yo mentí aquí, ni la mujer que me dio sus mamografías para que las mostrara estaba mintiendo. Ni ella ni ninguna de las que primero tenían a su disposición unas imágenes y luego otras. Yo no les debo disculpas, yo las abrazo y las defiendo.
Y ustedes son los que todavía no han explicado qué ha pasado con ellas. ¿Cuántas de las mujeres a las que le han repetido las pruebas han dado efectivamente cáncer? ¿Cuántas lo han desarrollado sin que ustedes lo avisaran? ¿En qué ha consistido el supuesto error? Pero ¿cómo le vamos a pedir disculpas a quienes hemos traído aquí la voz de unas mujeres que por su desatención han pasado una enfermedad muy penosa, más dolorosa, más larga y que algunas no se han recuperado? ¿Qué disculpa le voy a dar yo por haber mostrado las imágenes con el consentimiento de su dueña, que antes estaban en su historial y ahora no? Antes estaban en su historial y ahora no. Se puede poner usted como se ponga. Que no sea delito no las convierte en mentirosas. Deje de atacarlas, que han metido usted la pata hasta aquí con ellas. Hasta aquí con ellas. No, carece usted de ética. Carece usted de ética. Antes ha estado hablando de la corrupción que a usted le molesta, la que pasa por enfrente, de toda la escandalera de Almería, con mordidas de contratos sanitarios en lo peor de la pandemia, con registros con fardos de billetes, con armas. Todo eso que usted ha sido contundente, usted ha sido indulgente y ha actuado cuando la prensa ha puesto el foco en la escandalera de Almería. Y aún así todavía no sabemos de los contratos de emergencia y menores que han firmado con las empresas de toda su cúpula desarticulada, ¿qué va a quedar? No han hecho nada con lo de Acciona. Ahí tienen al gran Nicolás, le vuelvo a hablar de él. Luego cuando tiramos de hemeroteca pasan las cosas. Que está aquí de viceconsejero, habiendo dicho que por el 5% de una jornada laboral le pagaban 68.000 euros en una clínica privada. Por favor, que pida yo disculpas. Yo no le debo una disculpa a nadie. Esto es la sesión de control del Parlamento de Andalucía. Usted es el presidente del Gobierno. Yo le traje imágenes de mujeres que han sufrido la desatención por parte de su Gobierno y ustedes se lo han tomado a chufla y han hecho causa general contra ellas. Pero este grupo sigue al lado de las mujeres con cáncer. Muchas gracias. El Consejo de Gobierno que preside Moreno Bonilla cambió los controles de los contratos de emergencia del SAS para poder contratar sin publicidad, sin concurrencia competitiva, sin negociar los precios, usted sabe, a dedo. Usted entonces era el viceconsejero de Presidencia y, por tanto, el que presidía los consejillos, la reunión de los viceconsejeros, y el que decidía lo que iba al orden del día del Consejo de Gobierno. Mi pregunta es bien sencilla. ¿Qué alto cargo propuso en aquel consejillo la retirada de los controles previos? Porque esta semana han desfilado parte de su Gobierno, los gerentes imputados por los juzgados, se echan la pelota los unos a los otros y todos dicen que ellos no han sido. Y claro, estas negativas lo que hacen es estrechar el cerco. ¿Qué fue, la viceconsejera de Salud y por eso la premiaron luego ustedes siendo consejera? ¿O fue usted, señor Sanz, quien ordenó que se metiera en el orden del día la retirada de los controles previos del SAS y además se hiciera sin ningún informe? Esto sí lo sabe, que lo sabe usted todo en el SAS. ¿Quién retiró los controles, señor Sanz? Señoría, no me había dado cuenta que usted era la de negligencia criminal. Es lo que usted dijo, ¿no?, respecto a la desaparición de las pruebas. No me había dado cuenta, sí, pero es usted. Usted vaya con la Fiscalía, espero que usted pida perdón. Desde luego a los profesionales sanitarios, porque usted les acusaba de manipulación y de desaparición. No, a mí no me hace falta que me la pida. Pídasela a los profesionales sanitarios. Usted ha hecho, señoría, el más absoluto de los ridículos. Negligencia criminal. Eso es una imputación a los profesionales. Usted no solo ha hecho el ridículo, sino ha demostrado una falsedad y una maldad extrema, señoría. Por tanto, pida perdón a los profesionales sanitarios, que no les respeta a usted. Mientras toda Andalucía le agradecemos a Mama su denuncia porque son las que nos han salvado la vida, el que debería pedir perdón a las mujeres que tienen cáncer, metástasis, le han quitado un pecho los dos o han muerto por cáncer, señor Sanz, es usted. Usted debería pedir perdón por perseguirla de una manera tan ruin y repugnante. Usted es el que debería pedir perdón en esta tierra por condenar a las mujeres a cáncer por culpa de su negligente e indecente gestión. Ya está bien, ya está bien. Y mire, señor Sanz, usted no ha dicho quién retiró los controles porque solo los podía retirar la cúpula, o el señor Moreno Bonilla como presidente, o el señor Bendodo como consejero de Presidencia, o usted. Y ustedes tenían que retirar los controles previos porque no hubieran podido
contratar de esa manera tan corrupta con esos controles. Y ustedes se ampararon en la pandemia. Y claro que en la pandemia se podía contratar de emergencia porque moría gente todos los días. Pero no hablamos de eso. Hablamos de que ustedes se amparaban en la emergencia cuando ya no había emergencia para contratar con quien les daba la gana, como les daba la gana y por cuanto les daba la gana. Ustedes no salvaban vidas. Ustedes forraban a sus amigos de la privada con total indecencia y sin escrúpulos. Y claro que le estorbaban los controles para poder robarle a gusto el dinero a los enfermos andaluces. Y por eso después, cuando 19 informes de los interventores demoledores vinieron a denunciar su corrupción sanitaria, se cargaron a los interventores y se garantizaron poner otros interventores que estuvieran calladitos, como han callado a la Cámara de Cuentas, como han callado a la Oficina Antifraude, como han callado a Canal Sur y como han callado a este Parlamento negándose a comisiones de investigación. Usted el que tiene que dar aquí explicaciones de quién retiró esos controles para forrar a la sanidad privada a costa de la sanidad pública. Y sobre todo, cuéntanos por qué ese dinero no podía ir a la sanidad pública y tenía que ir a la privada. Son ustedes el gobierno más inhumano de la historia. Su gestión sanitaria no solo ha sido nefasta, sino indecente y criminal. Han forrado a sus amigos de la privada mientras hay gente que muere y enferma en esta tierra sin un diagnóstico y un tratamiento. La corrupción de Moreno Bonilla en Andalucía se acumula. El caso Mascarilla, que conforme vamos conociendo y teniendo más información, la bola se va haciendo más grande. O el caso de los 3 gerentes del Servicio Andaluz de Salud, con el señor Moreno Bonilla, imputados por irregularidades en la contratación de servicios sanitarios. Pero además tenemos la corrupción en Estepona, tenemos la corrupción en Marbella, pero permítame que me centre en mi ciudad, en mi provincia, en Granada. El caso de la corrupción en la policía local mientras gobernaba el Partido Popular este ayuntamiento. Al frente, un jefe de la policía local, el capo de la mafia, que fue nombrado 3 veces por el Partido Popular como jefe de la policía y cesado 2 veces cada vez que gobernaba el Partido Socialista. Una mafia que se dedicaba a amañar oposiciones, ascensos dentro de la policía, pero también a quitar multas a cargo del Partido Popular y a espiar cuando gobernaba el Partido Socialista. Aquí voy. Un informe de la UDEF, de la Policía Nacional, de hace poca fecha, que decía que había un grupo que se dedicaba a espiar y que cometía delitos de tráfico de influencias, de revelación de secretos e información privilegiada, de infidelidad en la custodia de documentos, de prevaricación y de fraude. En agosto de 2021, según este informe, según los testimonios, las capturas de WhatsApp y de conversaciones, cuando gobernaba el Partido Socialista el Ayuntamiento de Granada, un concejal del Ayuntamiento de Granada, un concejal del Partido Popular, su portavoz, que antes había sido concejal de tráfico, creaba un grupo con el jefe de la policía y policías afines para espiar, para trasladar información de la policía local que la UDEF califica como información privilegiada, incluyendo información reservada, y textualmente dice que para trasladarla al portavoz del Partido Popular para poder utilizarlo contra el Gobierno. El mismo informe dice que esto tenía contraprestación y la contraprestación era seguir realizando su amaño cuando el PP volviera al Gobierno de la ciudad. Por cierto, volvió el PP al Gobierno de la ciudad y nombraron a este señor nuevamente jefe de la policía local. Ante esta situación, este concejal que dirigía este grupo y que es precisamente el director gerente del consorcio de transporte, ese consorcio que usted preside, que está en su departamento, este señor está ahora guardado, reservado, protegido en este puesto. ¿Va a tomar alguna medida después de estos informes de la policía tan contundentes? ¿Lo va a cesar? ¿Piensa hacer algo? ¿O va a dejarlo en su responsabilidad y convirtiéndose usted también en parte y en cómplice de esta? La Consejería mantiene el firme compromiso con la buena gestión y con la gobernanza, rindiendo cuentas y haciendo todo lo posible por ser transparente. Y esa es la gestión que tiene el consorcio de transporte. Pero usted me intenta desviar la atención con cortinas de humo sobre una gestión que digo que es transparente, cuando la realidad de la corrupción a ustedes les explota y les ha explotado a la cara a nivel nacional. Usted que dice, como yo, ser abogado,
sabe que normalmente en los tribunales tenemos una máxima. Cuando alguien para defenderse tiene que atacar a otro, implícitamente un reconocimiento de culpabilidad. Es un poco lo que usted ha hecho ahora mismo. Para defenderse de la corrupción evidente en Almería, tiene que traer a este Parlamento a Cerdán, a Návalos y a Koldo. Es un reconocimiento que están ustedes de corrupción y de mierda, perdónenme, hasta arriba. Pero mire, señor Sanz, hace unos días apareció la noticia de que había 5.200 biopsias metidas en el congelador en el Hospital Regional de Málaga sin realizarse. El silencio atronador de su consejería fue elocuente, especialmente si tenemos en cuenta que usted tiene y mantiene en Málaga un delegado de Sanidad que, como digo, es especialmente elocuente, muchas veces hasta el paroxismo y a veces hasta el ridículo si vemos las redes sociales. Por eso, señor Sanz, le pregunto, ¿por qué se ha producido esto? ¿Qué medidas se han adoptado y qué patologías eran las que se estaban pendientes de esa biopsia? Muchas gracias. Gracias, señor Aguilar. Señor consejero. Muchas gracias, señoría. Desde luego, el desparpajo de su grupo es atroz, porque hablar de hasta aquí, ustedes superan el techo, señoría, superan el techo. Pero mire, no vamos a hablar de eso. Mire, antes de que usted llame a la alarma, como han hecho en otros casos, la asistencia sanitaria en el Hospital Regional Universitario de Málaga está absolutamente garantizada. Deberían de estar para que funcione así. Lo que están haciendo es todo lo contrario. Se están cargando la sanidad pública, señor Sanz, y en el caso de Málaga es especialmente relevante. Mire, días después de esto apareció una noticia que nos decía que había 1.200 pruebas médicas nucleares también pendientes. Un 30 de ellos PETs con tratamiento preferente. Señor Sanz, esto también se debe a un incremento porque al mismo tiempo que estaban pendientes estas 1.200 pruebas, se continuaban con las derivaciones hacia las privadas. Es decir, hacemos listas de espera en la pública y derivaciones hacia la privada, señor Sanz. Pruebas oncológicas donde la rapidez en determinar estas pruebas con demora de 2 meses es básico para saber qué tipo de cáncer es el que se tiene, el tratamiento que hay que tener y la evolución del mismo. Mire, y esta denuncia no lo hacía una asociación como Mama, esa que ustedes pretenden criminalizar indecentemente. Lo hacía el CSIC, un sindicato que ni siquiera participó en las últimas manifestaciones de las mareas. Mire, señor Sanz, la gran mentira de la sanidad pública en Andalucía es el Gobierno de Moreno Bonilla. Y el gran embustero, como decimos en Málaga, de la sanidad pública es el señor Moreno Bonilla, que no para de hacer engaños a los malagueños y malagueñas. El último ejemplo lo tuvo usted, con la foto esa de la vergüenza, con el alcalde de Estepona, que se la hace un día después de haber reconocido la malversación él mismo, y donde un hospital que tenía... Debate del año con usted y sus urgencias legislativas, el mercadillo de leyes que vimos ayer aquí en el Parlamento, nos hacen pensar que puede ser el último de la legislatura. Usted, que presume de ser el presidente del diálogo, que viene aquí muy subidito, es el presidente del monólogo. Usted, que presume de ser el presidente de la moderación, es el presidente del rodillo. Señor Moreno, usted es el presidente del no, a lo que no propone usted. Ayer le trajimos una ley avalada por toda la comunidad educativa, que haya menos niños por clase y que se garanticen los derechos del alumnado con necesidades educativas especiales. ¿Cuántas familias con niños con autismo hay luchando por los derechos de estos niños? ¿Qué votó usted? Que no. Han traído leyes deprisa y corriendo todas a última hora, como los malos estudiantes, y ayer le pedimos que la única ley que ha venido a este Parlamento de la mano de los andaluces, de la mano de las mareas blancas para blindar la sanidad pública, que también se tramitara por urgencia. ¿Qué votó usted? Que no. Del debate del Estado de la Comunidad, de todas las propuestas que le hicimos, ¿a cuántas votó usted a favor? 0, 0, 0. ¿Qué votó? De blindar la sanidad pública, por ley, la atención primaria, para que la gente no se tenga que ir a las 5 de la mañana a las puertas de los centros de salud a coger cita. Que no. ¿Qué votó? De subirle los sueldos a los sanitarios. Que no. ¿Qué votó? De limitar los conciertos sanitarios para evitar las corruptelas que investigan los juzgados de su Gobierno. Que no. ¿Quería propuestas? Le propusimos hasta que se financiaran al 100% las pelucas que se ponen las mujeres con cáncer, porque hasta ahí se notan las diferencias económicas de las familias. ¿Qué votó usted? Que no.
Ha vetado que venga el viceconsejero de Salud a dar explicaciones a este Parlamento, que venga la gerente del Servicio Andaluz de Salud. Tanto miedo tiene, señor Moreno, pero ¿qué rodillo es este? Todavía no sabemos quién dio la orden de que se quitaran los controles para que ustedes pudieran contratar a dedo y sin control. Usted es el presidente del no a todo, señor Moreno. Discúlpeme, también es el presidente del no sé. Cuando saltó el escándalo del cribado del cáncer de mama, dijo usted que tras 4 años de denuncia que se acababa de enterar por los medios de comunicación. Mintió. Por cierto, nuestra solidaridad con Amama. El Partido Socialista sigue estando al lado de las mujeres con cáncer que han denunciado que se podía haber prevenido por una negligencia de su gobierno. Hay más de 100 denuncias en los juzgados en estos momentos de mujeres con cáncer y usted sigue sin darnos explicaciones de cuántas mujeres afectadas hay. Nosotros estamos con la gente decente de esta tierra que está defendiendo a estas mujeres, señor Moreno. Y usted es el presidente del no sé cuando detuvieron a los del Partido Popular de Almería, que después de 4 años de investigación, dijo usted también, mintiéndonos, que se acababa de enterar y que no le cogían el teléfono en Almería. Del Luis C. Fuerte a los ojalá se demuestre su inocencia de gente que tenía pistolas en los cajones. ¿Qué hacía su mano derecha en la Diputación esperando a los detenidos? ¿Había algún miembro de su gobierno, señor Moreno, que pactaron? ¿Por qué ha puesto a un presidente de la Diputación de Almería nuevo que agradece públicamente la gestión del anterior? Gracias, ¿por qué, señor presidente? ¿Por habernos robado en plena pandemia mientras la gente se moría? Gracias por estar implicado en el tráfico de armas, que tenían pistolas en los cajones. Gracias por tener 190.000 euros en billetes en la funda de la almohada. Señor presidente, gracias, ¿por qué se ríe usted en la cara de los andaluces y de las andaluzas? Su gobierno tiene contratos con la mafia de Almería. Se lo preguntamos el otro día y se ha descubierto. Y casualmente por contratos de emergencia y contratos menores, lo que se investiga en estos momentos en los juzgados. Pero más a más, ¿qué está pactando usted, señor Moreno, con la mafia de Almería? Porque usted no ha roto relaciones con sus compañeros de Almería. Le pregunto, ¿el abogado del expresidente, del presidente del Partido Popular detenido, es el primo del consejero de Almería de su gobierno? ¿Qué están tapando, señor Moreno? ¿Qué están tapando? Los mismos patrones siguen barrando y sigue con la mentira como único elemento de su propia acción política. Buena alumna, alumna aventajada del señor Sánchez y sus cambios de opinión. Usted deje ya de incoherencia y déjese de mentira, porque ya los andaluces empiezan a ver por dónde van. Muchas gracias. Me encanta darme lecciones a mí sobre el Estatuto de Autonomía y sobre blindar la sanidad pública en Andalucía. Entonces, señor Moreno, ¿cómo nos explica que trajeran aquí un decreto para privatizar la atención primaria en Andalucía, señor Moreno, y que usted haya votado precisamente en contra de blindar la atención primaria en Andalucía y que la gente no se tenga que ir a las 5 de la mañana a coger cita con el médico porque no consigue una cita ni en la aplicación ni llamando por teléfono? A ver si el que se va a tener que leer el Estatuto de Autonomía, señor presidente, es usted. Mire, señor Moreno, es evidente que usted está fuera de su marca. Lo vemos claramente por cómo nos trata al Grupo Socialista. Usted no es consciente, no se escucha del desprecio con el que nos habla a los que no pensamos como usted, del desprecio con el que me trata a mí como portavoz y que trata al Grupo Socialista. Y si no es usted, manda a los modernos de su alrededor a atacar al Partido Socialista, que lo último ya que nos faltaba por escuchar este mantra que ha cogido usted, señor Moreno, de que me llama a mí antigua. Señor presidente, me llama usted a mí antigua como para insultarme. Yo tomaba potito, señor Moreno, cuando usted daba mítines con Fraga, ministro de Franco y fundador de su partido. Así que de verdad deje de hacer el ridículo y sea un poquito más original y más realista en los insultos y en los ataques que usted hace, señor Moreno. Mire, señor presidente, tiene que pedirle perdón a las mujeres andaluzas con cáncer, tiene que pedirle perdón a Amama y tiene que pedirle perdón a Anabel, que se fue el otro día de aquí gritándole que le votó y le arruinó la vida y le han quitado un pecho. ¿Acaso está usted contento, señor presidente, de que le hayan quitado un pecho a una mujer andaluza como Anabel? El desgarro, el grito de Anabel.
Pues no esté tan subidito, señor presidente, que hay todavía 100 denuncias en la Fiscalía. Mire, señor presidente, usted es el presidente de los cribados. Su legislatura se resume en el grito de Anabel. El presidente de las listas de espera, de la privatización investigada en los juzgados y el desmantelamiento de la universidad pública y de la formación profesional vendida a empresas privadas. Se lo están diciendo los rectores. Usted no es un servidor público, señor presidente. Usted acaba la legislatura siendo un sirviente de lo público. Mire, señor presidente, este final de legislatura, de lo privado, señor presidente, este final de mandato se le ha atragantado. Usted viene al Parlamento, insisto, señor presidente, muy subido, y yo le veo obsesionado con su libro. El viernes, el escritor andaluz Salva Gutiérrez Solís recibía el Premio de Literatura de Jaén, un libro, por cierto, que se ha escrito él, no como usted. Se llama La estrategia del impostor. Se lo voy a facilitar, señor presidente.